con William. Terminamos con Vladimiro, es una programación continua que tenemos en Radio Victoria o con eso televisión. Cada día pues intentando superar nuestra dinámica programática, una pauta regular de lunes a viernes, con 5 o 6 contenidos cada día. De verdad pues que estamos terminando el año mal que bien, coronando una aspiración, que esta plataforma sea por la mayor cantidad de vocerías en favor de la libertad y la democracia. Y William Santana es uno de ellos en su segmento Diplomacia a su alcance. Como ya estamos próximos a tener este y el siguiente programa de fin de año, que es la semana que viene, yo creo, William, que es bueno que repasemos un poco cómo está nuestro hemisferio desde el punto de vista de las gestiones diplomáticas, del entendimiento entre los pueblos, de la decantación de los partidos políticos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo andamos? Tengo una llamada de Islas Canarias, pero lo voy a tener que dejar colgando. Adelante, Willy. Adelante, Willy. Buenos días, José Antonio. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitarte por esta labor de la que yo he sido testigo durante este año en función de promover lo que es la democracia, promover el entendimiento, promover el conocimiento de nuestros países de la región, pues. Una labor muy meritoria y Ahora en la región tenemos que poner de manifiesto cómo comportarnos, qué esperar frente al autoritarismo y cómo manejar la democracia para reemplazar ese tipo de regímenes que coartan libertades, que limitan la producción, que descalifican las profesiones. O sea, yo creo que aquí definitivamente pues vamos a tener un año con una cantidad de interrogantes que es bueno ponerlas en claro hoy. sí, así mismo es, José Antonio. Fíjate que yo, a la luz de estos últimos acontecimientos en el continente, especialmente el caso de Argentina, con la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el golpe que pretendió dar Pedro Castillo en Perú, pues pensé en hacer una especie de evaluación corta o de un resumen con prospecciones también sobre la situación en América Latina en estos momentos. Como tú bien sabes, y bueno, ya otros expertos con mucho más conocimiento que yo han hablado en sus respectivos programas sobre las situaciones tanto en Argentina como en Perú. Yo me voy a referir de manera global a cuál es la situación en el continente, especialmente en el Cono Sur, pero bueno, el continente en general, los rasgos que son comunes y que tienen relación con lo que tú mencionaste al principio, pues el comportamiento de los de gobernanza en Latinoamérica. En primer lugar, quiero decirte que voy a excluir de aquí a 3 países que tienen condiciones particulares y no califican dentro de un análisis de los rasgos comunes, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por razones obvias, pues, porque son países autocráticos, son países que no están alineados con el resto de Latinoamérica en cuanto al crecimiento o de crecimiento económico, más que todo el crecimiento, que este año el Banco Mundial lo estima en un 3%. Estos países no califican en ese lote, pues son unos outsiders dentro de lo que es la política en el continente. Ahora bien, haciendo referencia al resto de rasgos comunes, los rasgos comunes que tienen en estos momentos, y te lo voy a referir en 3 partes. El de las políticas, por un lado, los aspectos económicos y el relacionamiento internacional de América Latina. Voy a ir con el primero, y es el siguiente. Lo que está caracterizando en estos momentos, y muchos analistas lo ponen de relieve, tanto en favor o en contra, en estos casos han sido de Pedro Castillo y de Cristina Kirchner, es lo que llaman la judicialización de la política, cuando el sistema judicial se entromete dentro de los asuntos políticos. Y estos analistas lo están amplificando, lo están relacionando con el caso, como te dije, de Pedro Castillo y de Cristina Kirchner. En su momento Lula da Silva también estuvo en, en esa, en esa definición de como caso emblemático, la judicialización de la política. Y el otro concepto que existe es el de la politización de la justicia, que sería lo opuesto. Es lo que sucede en países como Nicaragua y Venezuela. Te dije que no los iba a incluir en el análisis, pero por, para hacerte el antagonismo de lo que está sucediendo,
es completamente diferente. Es cuando la política domina el sistema judicial está totalmente identificado con las decisiones políticas, lo que dicen los presidentes, eso es lo que hacen los jueces y es totalmente diferente. Por eso te digo que no califican dentro de un análisis general de lo que es Latinoamérica. Ahora bien, lo que estamos viendo es que se están avecinando problemas y se están avecinando conflictos, conflictos que estaban latentes y que se pueden exacerbar, puesto que se está viendo de que el sistema está de cierta manera convulsionando, yo diría que a favor de la democracia. Estamos viendo que están sucediendo en otros países como en Bolivia, situaciones irregulares. Evo Morales, que se distanció del presidente Arce, pues está dirigiendo grupos de campesinos y bueno, de sus acólitos para lo Pero que... fíjate bien una cosa, Evo Morales Ajá. está recurriendo a la anarquía para pretender venderse después como demócrata. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Bueno, Que fíjate tú. tuvo la oportunidad de ser demócrata y de alguna manera hizo alianzas que definitivamente lo descalificaron históricamente. Bueno, fíjate, José Antonio, que esto es una simple venganza pues, por su distanciamiento de Arce y ya prácticamente él está imposibilitado de ser el candidato presidencial para las próximas elecciones, en 2025 creo. La actitud que está tomando, pues, actitud tipo Zapata, que ni la pierde ni la empata, ¿no? Entonces está buscando soliviantar 9 entidades en Bolivia, 9 departamentos, para propiciar un caos a través de la toma de tierras privadas, y está expandiendo ese movimiento porque en Paraguay están haciendo lo mismo también. En Paraguay están aliados con grupos iraníes y carteles de la droga, y mucho más abajo en Argentina también los montoneros han hecho suya esa proclama, pues de invadir tierras privadas como tierras agrícolas. Entonces, estamos viendo movimientos que probablemente por estas convulsiones políticas están tomando cuerpo y quizás el año que viene veremos los resultados, pues que ojalá que no prosperen, es lo que decíamos nosotros, pero sin embargo también hay otro asunto y es que me recuerdo de Iván Duque cuando dijo que el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son transnacionales del crimen organizado. Estos movimientos probablemente tengan alguna relación, o seguramente tengan alguna relación con estas asociaciones que acabo de mencionar. Te lo digo porque hace un mes aquí en Caracas se realizó un evento del Foro de Sao Paulo. Sí. Y coincidencialmente, cada vez que se reúne este grupo, suceden hay diversos acontecimientos que fuera de tono dentro de Latinoamérica. No sé si recordarás cuando se hizo el Foro de Sao Paulo aquí en Caracas también, que inmediatamente sucedieron aquellos acontecimientos terribles en Chile. Eso fue justamente después de una de estas reuniones. Entonces, no sé, vamos a decir, hay muchas probabilidades de que exista una relación. Algunos dicen que estos movimientos no tienen una mayor incidencia dentro del continente, puesto que lo que se supone no es que estos cambios que han sucedido de políticos, de que el continente esté teñido de rojo, no es porque los pueblos sean socialistas, sino es porque los pueblos simplemente han estado aplicando el voto castigo, votando contra el gobierno, que eran del establishment, eran gobiernos, por lo general gobiernos de derecha. Los pueblos se han dedicado a votar en contra de ellos, lo que sucedió en Colombia, sucede en Perú, en Chile. Entonces, bueno, ahora en Brasil, ha sido lo común que todos estos gobiernos que están ahora han sido gobiernos de oposición en su momento. Han sido gobiernos que han ganado por un estrecho margen también. Y lo que se supone no es que la población esté identificada con movimientos de izquierda, sino que simplemente los asuntos en Latinoamérica más relevantes que están en contra
de lo que es la institucionalidad y de la democracia, es la desigualdad. Una desigualdad económica que es la que caracteriza este continente, Pero porque de otro, la desigualdad no es un invento de nadie, la desigualdad es natural. O sea, yo creo que si, por ejemplo, en una familia, vamos a poner el caso, llevándola a la célula más pequeña, de 10 hijos, de 5 hijos, dos salen hábiles, inteligentes, o se dedican a producir independientemente, pues sin profesión, pero o sea, le ponen empeño, ética y voluntad a las cosas, pues todo puede ser bueno. Si de los 5 uno sale drogadicto, bueno, ahí va a haber un lunar pues que afecta también de repente el ánimo de los demás. O sea, que esas desigualdades de alguna manera tienen un origen natural, pero la gente quiere atribuírselo a los políticos, porque los políticos llegan ofreciendo cosas que después no cumplen y la gente piensa que ese ofrecimiento solo de por sí va a garantizarle el bienestar a cada uno de los miembros de la sociedad. Y no es verdad, tiene que haber un esfuerzo también de la gente de manera sostenida, independientemente de quién gobierne. Ahora, lo que no podemos permitir es que haya gobiernos que restrinjan las libertades para tú operar como ciudadano. Y eso es lo que hacen los regímenes comunistas, que ofrecen prebendas, ofrecen beneficios, simplemente para mantener a la gente aletargada, las inutilizan prácticamente a las sociedades y entonces ellos se quedan con el poder y más nada. Y entonces los dividendos que el Estado produce como tal se los gozan ellos, pero no le llega nada a los pueblos. Y eso es lo que ha marcado justamente pues esas desigualdades de las que hablamos siempre. Entonces yo creo que la gente tiene que convencerse de que lo que se requiere es libertad y democracia para que todos podamos desplegar nuestros esfuerzos y nuestras aspiraciones de la mejor manera posible. sí, José Antonio, pero es que en este caso la situación de la desigualdad es que se nota de una manera cuando hay fortunas escandalosas al lado de gente que se está muriendo de hambre. Y es lo que sucede en muchas partes de Latinoamérica. Bueno, La ONU tiene un índice para medir esto del índice de Gini y en Latinoamérica pues se ha evidenciado de que es la zona del mundo en donde más hay desigualdad. Esto es algo emblemático de Latinoamérica y es una situación que definitivamente marca el rumbo de la política en el continente. no, por eso Ahora, te digo que la desigualdad es histórica y por supuesto se va agrandando en la medida que quienes ejercen gobierno no hacen esfuerzos ni hacen planificaciones para mejorar un poco más cada día las condiciones de la gente. Y lógicamente esa desigualdad se agranda sola, pero es original. sí, bueno, Antonio, en función del tiempo, voy a continuar con este breve resumen acerca de la situación en Latinoamérica durante este año. Bueno, que no ha variado mucho respecto a años anteriores, pero que sin embargo tiene algunas connotaciones que son importantes que resaltemos. En cuanto a la economía, el Banco Mundial estima de que va a haber un crecimiento del 2,6 al 3% durante el año que viene. Este es Ujú. un crecimiento que es por supuesto que no es el deseable, es el crecimiento post-COVID. No son tan malas noticias, puesto que un continente que tiene toda esta cantidad de problemas, aunado al COVID, aunado ahora a un asunto también que en algún momento va a ser tema importante, tema relevante, que es el aumento de los intereses de la deuda. Ujú. Todos estos países están endeudados y por todas estas situaciones mundiales, la guerra en Ucrania y las crisis que se están superponiendo, probablemente veremos los efectos que tienen dentro del sistema bancario internacional. Eso en algún momento, y probablemente lo tratemos aquí, pero eso va a llegar en algún momento, las consecuencias de toda esta situación negativa que ha existido en el mundo durante este año. Bueno, Ahora bien, ese va a ser un estrangulamiento adicional para la finanza de los países, especialmente en Latinoamérica, porque en esto vía de afecta a los desarrollo, más los que están en pobres, vía de desarrollo sobre todo. exactamente, en donde estamos nosotros y donde seguiremos estando mucho tiempo. Mira, fíjate tú, estaba leyendo un artículo de la BBC donde un grupo de expertos dicen que para que Latinoamérica pueda despegar económicamente se necesitan tres condiciones. La primera es aprovechar las revoluciones tecnológicas, entre ellos lo que es la transición ecológica, la transición Ujú. verde, ¿no? El segundo Que es estamos enfocar, de paso súper rezagados en ese ámbito. sí, exactamente. El segundo es enfocarse en las exportaciones, y lo que vemos es que tenemos
todo lo contrario, una balanza comercial negativa, especialmente frente a China. Hay muchos países que es preocupante esa balanza comercial que mantienen frente a China y no se sabe hasta qué punto eso puede producir efectos negativos en la región cuando los chinos vayan a cobrar, porque los chinos en algún momento van a cobrar. Y el tercer asunto es educar para innovar. Los especialistas dicen que hay que enfocarse en la educación en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ujú. Ahora, lo que con estas tres condiciones que los expertos dicen que es necesario para que Latinoamérica tenga un despegue, así como lo tuvieron en su momento los tigres asiáticos, Singapur, Malasia, Corea, el sudeste asiático que aprovechó todas estas ventajas, aunque claro, con deficiencias democráticas, pero sin embargo, lograron salir de ese atraso tan grande que tenían y hoy ahora son sociedades estables y sociedades prósperas, pues. Entonces, lo que yo me preguntaba, después de leer esto, lo que dicen estos expertos, es, y te lo pregunto a ti, José Antonio, ¿qué presidente latinoamericano en las últimas elecciones ha tenido dentro de su programa de gobierno este tipo de propuestas? No, ninguno, Ninguno, ninguno. Es que por eso te ninguno, digo, para es que nada. el problema es que no presentan programas. El problema es que se los indican los países que verdaderamente han alcanzado desarrollo, que tienen que ir en esa dirección y no son capaces de crear una mesa de trabajo donde cada candidato, sea local, sea regional o sea nacional, presente al menos dos pliegos. Se lo decía yo temprano a Domingo Alberto Rangel y se lo decía a Toro Hardy ayer. Ninguno presenta, aunque sean dos pliegos de formulaciones ideales que vaya a desarrollar y cómo las va a desarrollar. Yo creo que con eso la gente tomaría confianza en los líderes que verdaderamente se presenten con alguna carpeta en la mano, pero es que todos se presentan con unos discursos huecos y repetitivos y nadie se inspira y ni ellos mismos se lo creen. Ok, es así, por supuesto, que el discurso va más hacia lo emocional, va más hacia lo que es la venganza, va más hacia aspectos negativos que estos que te acabo de mencionar. Y por otra parte, ¿qué es lo que ha aumentado? Lo que no dicen tampoco los políticos, pero que sin embargo es lo que la mayoría de los países tienen en común. El aumento del narcotráfico, todos los días vemos mayores volúmenes de drogas, la corrupción, eh, todos estos problemas, es corrupción simplemente lo que está pasando y Claro. todos tienen su robo de paja y han sido juzgados y otros van a ser juzgados también, porque esto o van a ser señalados. Esto no, Bueno, es un parte cáncer. parte tú de la premisa siguiente. Hay personas a las que la han juzgado por amiguismo, por recomendar o por nepotismo, pero eso inclusive dejó de aplicarse y definitivamente hoy es común y corriente. Llega un individuo y entonces todos los cargos los ocupa con familiares o amigos suyos y definitivamente ese no será jamás un gobierno eficiente. Así es, y además vamos a decir, los elementos que tiene la justicia que impiden realmente que se haga justicia. Fíjate tú, el caso de Lula. En el caso de Lula fue por vicios procedimentales que se le dio la libertad. Fue por pues, errores dentro de la formulación del juicio que se le hizo. Y en el fondo no se trató nunca si Lula fue corrupto o no. ¿Qué se supone? Que Lula fue un corrupto. O sea, que cometió un acto de corrupción. Y el otro asunto también es el crimen transnacional. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh, que todo esto va junto, en los movimientos de personas, las migraciones en Latinoamérica han permitido que los crímenes, las organizaciones criminales se conviertan en franquicias. Y se supone en estos momentos que el crimen transnacional está generando más ingresos que el mismo tráfico de drogas dentro del continente. Entonces, ese es un asunto al que no se refieren muchos gobiernos. Bueno, salvo Bukele, que por supuesto que es emblemático en Latinoamérica y en Centroamérica, en Latinoamérica y en el mundo, por esa lucha frontal que mantiene contra la delincuencia y que le ha generado muchísimas críticas por violaciones de los derechos humanos. Pero sin embargo, las otras actitudes que hay dentro del continente son opuestas en muchos casos. O sea, se permite y se propicia en muchos casos la actuación del crimen organizado. Ahora, el último aspecto que quería tratar en relación a Latinoamérica es su relacionamiento internacional. ¿Cómo está Latinoamérica dentro del sistema internacional?
Aquí tampoco te voy a dar buenas noticias, José Antonio, porque el fenómeno que ha sucedido en los últimos años en Latinoamérica, después de que ha venido esta ola roja a principios del siglo, luego un retroceso, lo que fue cuando avanzó la derecha y otra vez volvemos, el péndulo oscila de nuevo hacia la izquierda, nos encontramos con que eso lo que ha producido es una atomización de las políticas internacionales en relación al resto del mundo. Aquí no hay políticas únicas. Aquí, si pudiéramos decirlo de una manera coloquial, aquí los países actúan como sálvese quien pueda. Fíjate que en estos momentos cada quien tiene una política diferente respecto a asuntos los más emblemáticos en estos días, los más No, relevantes, pues lo el acabamos caso, de ver en Perú. Una el posición caso de tiene el presidente López, López mexicano, otra posición Obrador, tiene el presidente colombiano, otra posición López, tiene el presidente venezolano, cada uno tiene una posición con respecto a Perú y cuando todos deberían enfilar, o sea que fue un golpe de Estado, fue un proceder impropio, es un corrupto y ninguno los califica así. pero no solamente frente a esto, sino te digo en general, frente a No, cualquier yo te lo digo situación. por un ejemplo, ¿no? Pero Sí, claro. No, general no, es que justamente ese es el ejemplo que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, esto significa de que no hay una cohesión, y lo que está revelando es que hay fallas dentro de todos los sistemas en los cuales pudiera haber un cierto tipo de unidad o pudieran haber elementos eh, eh, elementos que permitieran un relacionamiento en función de lo que es el desarrollo, en función de lo que es la economía y en función incluso de la promoción de los valores democráticos. Fíjate tú que los organismos de integración como son los más relevantes aquí en el Cono Sur, la Comunidad Andina y Mercosur, cómo están en un estado de debilidad como nunca se había visto. El Mercosur prácticamente no ha fallado en todo su relacionamiento externo, especialmente con el de la Unión Europea. La comunidad andina quedó muy debilitada después de la decisión de Chávez de salirse de ella. Eh, la OEA, como está debilitada, porque la OEA ya no toma, Almagro, a pesar de todo su trabajo inmenso que hizo en favor de la promoción de la democracia, pues ya no puede más porque Almagro no es el que decide, en la OEA deciden son los estados que se encuentran allí representados. una cuestión de Entonces, correlación de fuerzas, pues. que a él se le acusó en algún momento de haberse extralimitado en sus funciones, pero lo hizo en función de un objetivo, del objetivo principal de la OEA, que es la promoción y el fortalecimiento de la Pero democracia en el William, continente. nadie tampoco dice, mira, a partir de ahora vamos a empezar nosotros a modificar la conformación estatutaria y de valores y principios de los organismos multinacionales, porque se tienen que hacer los multilaterales. Y ninguno se pronuncia al respecto. Quieren seguir de por vida con los mismos contenidos estatutarios y no los adaptan y le piden a los demás que se adapten. Entonces yo creo que frente a esa realidad, pues aquí todo el mundo tiene que movilizarse en función de que hay un solo valor esencial, que es la libertad y la democracia, y que todos los articulados de esos organismos tienen que propender a ello y que tiene que haber sanciones punitivas por tal cual o X razón quien se desvíe de esos lineamientos. Bueno, fíjate tú que en ese caso, la misma evolución del derecho internacional que propició lo que fue la igualdad de los estados, o el mismo pie de igualdad de los estados para su actuación, porque cada estado un voto, es el mismo que impide de que estos sistemas evolucionen. Así Es es. lo que está sucediendo, porque en la OEA un voto de Antigua y Barbuda puede ser decisivo para tomar una decisión, por ejemplo, de aplicar sanciones dentro a través de la Carta O Democrática. para Entonces, convalidar sin vergüenza o- también un voto, convalida sin vergüenza. exactamente, entonces ese mismo sistema que propició el derecho internacional es el mismo sistema que está saboteando, si pudiera decirse de esa manera, lo que son las aspiraciones, lo que está en el preámbulo, en la carta de cada uno de los organismos internacionales que no cumplen sus funciones, puesto que hay elementos dentro del sistema que producen una distorsión. Y entre esos está, por supuesto, el sistema de votación, que es No, fundamental, claro, y porque todo hay eso. que ir a términos verdaderamente y auténticamente y taxativamente jurídicos y sancionatorios. Si eso no están establecidos previamente, con el sistema de votos no jamás sancionaremos a nadie. Yo creo que vamos por ese segundo camino, que jamás sancionaremos a nadie, porque Seguro para que sí. cambiar,
para cambiar el sistema, pues yo creo que se requieren más que buenas intenciones y en eso trabajan mucho, sí, sobre todo mucha gente ligada al derecho internacional No, para crear nuevos mecanismos. sentido de grandeza por encima de todo, que no lo hemos tenido últimamente en las últimas décadas. No hay grandeza ni en los líderes, ni en los que dirigen, ni en los públicos, ni en los privados. Y si no se rescata ese valor de grandeza, pues universalmente hablando, pues y se maneja como un principio fundamental en los organismos multinacionales y a manera privada, no vamos a llegar nunca, ¿no? Entonces, como Bueno, este es un tema sí, que no se agota y yo creo que nos queda un programa del año ya, porque yo voy a coger vacaciones también, bueno, ok, vacaciones relativas, porque voy a estar adentro pues rediseñando para el año que viene y reorganizando las pautas y todo eso, y haciendo otro tipo de contactos para multiplicar la vocería aquí. Pero sí vamos a hacer el próximo programa pues también tocando todavía estos temas, porque yo creo que estos temas están inconclusos, muchos de ellos están ya prácticamente fuera de época y yo creo que hay que fundamentarse allí pues para que el futuro que venga sea mejor, si es que es verdad y si nosotros alcanzamos a verlo, pero por lo menos dejar entrever que hay fallas determinantes y cruciales que no permiten que avancemos y que hay formas de hacerlo y tienen que estar preestablecidas en los estatutos, en las normativas, en los códigos y en todo ello. ¿Ok? así es, correcto. Entonces hablaremos de nuevo el próximo martes Lunes, ¿no? en Diplomacia a su alcance, el próximo lunes, en Ujú. Diplomacia a su alcance con William Santana a través de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Ben América y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Muchas gracias por estar allí.